Tendemos a ver a los presidentes como figuras intocables, casi como si fueran reyes. Y en México, especialmente durante el siglo XX, eso no estaba muy lejos de la realidad. El poder, la influencia y el prestigio eran suyos. Pero no todos terminaron con dignidad. Algunos se desvanecieron en el olvido. Otros encontraron la enfermedad, la desgracia o incluso la muerte. Así que ponte cómodo. Este será un viaje a través de la historia, la política y la tragedia personal. Pero, antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y claro, déjanos un like si aprecias este tipo de investigaciones profundas. Vamos allá. Empecemos con Luis Echeverría Álvarez, quien fue presidente de México de 1970 a 1976, y cuyo nombre está grabado en la historia como una de las figuras más controvertidas del siglo XX. Echeverría asumió el poder prometiendo reforma y estabilidad, pero su gobierno rápidamente quedó marcado por una gestión autoritaria y un manejo económico desastroso. Su decisión de incrementar drásticamente el gasto público llevó a una deuda nacional desbordada, una inflación galopante y una severa devaluación del peso, dejando al país al borde del colapso financiero al final de su mandato. Aún así, mantuvo una fuerte presencia pública, llegando a ser embajador en España y continuando su influencia en el discurso político incluso en su vejez. Pero la mancha sobre su reputación comenzó antes de asumir la presidencia. El 2 de octubre de 1968, durante la masacre de Tlatelolco, cuando cientos de estudiantes fueron asesinados por fuerzas militares. Aunque aún no era presidente, Echeverría era entonces secretario de Gobernación y se le considera ampliamente como una figura clave en la represión violenta. Aquella noche sangrienta marcaría su legado para siempre, cimentando su imagen como un ejecutor implacable del poder estatal. A pesar de la brutalidad que marcó su gobierno, Echeverría siguió activo en la política durante décadas, defendiendo sus acciones bajo el argumento de que estaba protegiendo al país del comunismo y del caos. Sin embargo, con el paso del tiempo, su pasado terminó por alcanzarlo. Se convirtió en el primer expresidente mexicano en enfrentar procesos legales por violaciones a los derechos humanos relacionadas con la matanza de 1968, aunque nunca enfrentó consecuencias judiciales concretas. Aún así, la opinión pública ya se había vuelto en su contra, y el fantasma de Tlatelolco nunca desapareció. Sorprendentemente, Echeverría vivió hasta los 100 años, falleciendo en 2022 como el presidente más longevo en la historia de México. Su prolongada vida le permitió ver cómo el país evolucionaba, aunque su papel en uno de sus capítulos más oscuros seguía siendo objeto de crítica. Para algunos fue un defensor de la soberanía nacional, para otros un autoritario que acalló la disidencia con sangre. Pero, sin importar la postura, Luis Echeverría dejó una cicatriz imborrable en el paisaje político, una que sigue generando indignación, debate y reflexión entre generaciones. Pasamos ahora a Gustavo Díaz Ordaz. Nacido el 12 de marzo de 1911 en San Andrés Chalchicomula, Puebla, ascendió en las filas del PRI con una disciplina inquebrantable. Díaz Ordaz es recordado por su lealtad absoluta al sistema y su obsesiva dedicación al orden. Cuando asumió la presidencia en 1964, México parecía prosperar bajo el llamado milagro mexicano. El crecimiento económico era notable, la inflación estaba controlada, y el país brillaba internacionalmente con grandes proyectos de infraestructura y logros culturales. Su máximo momento de gloria llegó con la exitosa organización de los Juegos Olímpicos de 1968, donde declaró con orgullo: «Hemos mostrado al mundo de lo que México es capaz», durante una ceremonia de apertura deslumbrante.
Pero ese mismo año, las crecientes protestas estudiantiles en demanda de libertades civiles y el fin del autoritarismo expusieron las grietas en la fachada de Progreso. Lo que comenzó como un llamado a reformar las universidades se transformó en un movimiento nacional que Díaz Ordaz interpretó no como protesta, sino como insurrección. El punto de quiebre llegó el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde las fuerzas gubernamentales abrieron fuego contra miles de manifestantes. El número de muertos aún se disputa, algunos hablan de decenas, otros de cientos, pero la masacre se convirtió en un trauma nacional. Días después, en un escalofriante discurso, Díaz Ordaz declaró: "Como presidente de la República, asumo íntegramente la responsabilidad de las decisiones tomadas en defensa de la estabilidad nacional". Una afirmación que solo avivó la indignación pública y lo consolidó como un símbolo de represión brutal. La matanza de Tlatelolco rompió la ilusión de un progreso pacífico y convirtió a Díaz Ordaz en un paria para muchos mexicanos. Aunque la condena internacional fue fuerte, la más contundente vino desde dentro. Intelectuales, artistas y ciudadanos comunes que alguna vez creyeron en las promesas del PRI, enfrentaban ahora la dura realidad de sus límites. Rumores sobre un supuesto romance secreto entre Díaz Ordaz y la explosiva actriz Irma Serrano, conocida como La Tigresa, añadieron un matiz surrealista y de nota roja a su legado. En sus memorias, Serrano escribió: "Quería amarme en secreto, pero yo no vivo en las sombras", retratando al presidente como un estadista poderoso, pero atrapado en sus propios secretos. Tras dejar la presidencia en 1970, Díaz Ordaz se retiró de la vida pública, recluso y en silencio, mientras su antiguo secretario de Gobernación, Luis Echeverría, tomaba las riendas del país en medio de exigencias de cambio. Aquejado por enfermedades y, según se dice, atormentado por su pasado, Díaz Ordaz murió de un infarto el 15 de julio de 1979, a los 68 años. Su gobierno, marcado por el prestigio internacional y el derramamiento de sangre nacional, sigue siendo uno de los más polémicos en la historia de México. Y para quienes vivieron 1968, su nombre siempre evocará los ecos de disparos en una plaza teñida de sangre. El siguiente en la lista es José López Portillo y Pacheco, nacido el 16 de junio de 1920 en la Ciudad de México. Un hombre lleno de contradicciones, cuya llegada al poder combinó linaje elitista, ambición intelectual y un momento político ideal. Proveniente de una familia profundamente arraigada en la élite mexicana, fue preparado desde joven para liderar. Su ascenso a la presidencia en 1976 ocurrió cuando México atravesaba una etapa de inestabilidad económica, inflación y fragilidad institucional. Era visto como un tecnócrata disciplinado, un hombre que parecía tener la visión y la estrategia necesarias para enfrentar los desafíos económicos del país. Pero aún más llamativa era su visión poética, casi romántica, del futuro, que le permitió construir una narrativa de optimismo y progreso. Al tomar posesión, proclamó: "Debemos aprender a administrar la abundancia", y el país pareció abrazar esa promesa con entusiasmo. El punto de inflexión en su presidencia llegó con el boom petrolero. Se descubrieron nuevos yacimientos de petróleo y la demanda global se disparó. México, bañado en una riqueza inesperada, parecía estar a punto de entrar en una era dorada. Los petrodólares inundaron la economía, financiando grandes proyectos de infraestructura y despertando un nuevo orgullo nacional. El país parecía estar al borde de una edad de oro.
Sin embargo, esta abundancia ocultaba una peligrosa ilusión. La estrategia económica de López Portillo se basaba en la suposición de que los precios del petróleo se mantendrían altos indefinidamente. Cuando el precio global del petróleo colapsó en 1981, la frágil economía de México se vino abajo. La inflación superó el 100% y el peso perdió casi todo su valor. Las consecuencias fueron catastróficas, sumiendo a millones de mexicanos en la pobreza. En un movimiento desesperado por mantener el control, López Portillo nacionalizó el sistema bancario mexicano en 1982, prometiendo: "No permitiré que unos cuantos se enriquezcan mientras el pueblo sufre". Pero su gran gesto no pudo deshacer el daño. Su imagen, que alguna vez fue heroica, se disolvió en el caos, la burla y la ruina. Para cuando López Portillo entregó la presidencia a Miguel de la Madrid en diciembre de 1982, era un hombre quebrado. Lloró al dejar el cargo, emocionalmente agotado y devastado por el colapso de su visión, lamentándose: "Lo di todo, todo". El hombre que una vez prometió prosperidad se vio ahora obligado a retirarse de la vida pública, aunque nunca desapareció del todo del escenario político e intelectual. Continuó publicando obras, defendiendo su presidencia y criticando con amargura el sistema financiero global que, según él, había traicionado a México. En 1994, durante otra crisis cambiaria, López Portillo comentó con sarcasmo: "Los mismos perros, con distintos collares", haciendo referencia a los ciclos implacables de explotación económica. Sus últimos años los pasó en Cuernavaca, donde buscó consuelo en los libros, la familia y una vida más tranquila. Pero la sombra de su presidencia siempre lo acompañó. El 17 de febrero de 2004, a los 83 años, José López Portillo falleció tras una batalla contra el cáncer. Su legado perdura como un ejemplo conmovedor de los excesos, contradicciones y la tragedia final que marcaron su mandato, simbolizando tanto las aspiraciones como los fracasos de México a finales del siglo XX. Ahora pasamos a Miguel de la Madrid Hurtado, quien nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima y asumió la presidencia de México en 1982 en medio del caos económico, el peso en caída libre, la deuda fuera de control y la confianza nacional hecha pedazos por la nacionalización bancaria de López Portillo. Un tecnócrata formado en Harvard, de la Madrid, implementó una dura austeridad: recortes al gasto público, congelación de salarios, privatización de empresas, ganándose una aprobación cautelosa en el extranjero, pero desatando sufrimiento en el país. Para 1985, el peso había perdido más del 50% de su valor, y la inflación se disparó. Su Pacto de Solidaridad Económica de 1987 logró contener la inflación brevemente, pero la frustración popular creció. La respuesta paralizada del gobierno al devastador terremoto de 1985 en Ciudad de México, donde los ciudadanos excavaron entre los escombros sin ayuda oficial, se convirtió en un fracaso emblemático, pintándolo como un líder distante y frío en un momento de duelo nacional. A pesar del caos, De la Madrid sentó las bases para la liberalización económica de México, rompió con los duros del PRI e inició reformas contra la corrupción y en materia electoral, aunque en su mayoría simbólicas. Su sexenio vio un aumento en el amiguismo y la corrupción ligada al narcotráfico, ejemplificada por el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, en 1985, que oscureció las relaciones entre México y Estados Unidos. Cuando entregó el poder a Salinas en 1988, lo hizo en silencio, sin fanfarria.
Se retiró de la política y vivió en casi completo silencio hasta 2004, cuando admitió que la elección de 1988 había sido manipulada. Una confesión impactante que puso en duda la legitimidad de su sucesor. Murió el 1 de abril de 2012, recordado como un puente sombrío entre el pasado nacionalista de México y su futuro neoliberal. El quinto nombre en esta lista es Manuel Ávila Camacho, nacido en 1897 en el tranquilo pueblo de Teciutlán, Puebla, quien asumió la presidencia en 1940 como una tormenta suave, calma pero poderosa e inolvidable. Conocido como el presidente caballero, fue una figura rara en la turbulenta historia de México. Un hombre que odiaba la guerra, pero que lideró al país con una determinación inquebrantable. Mientras la Segunda Guerra Mundial arrasaba el mundo, tomó la trascendental decisión de declarar la guerra a las potencias del Eje en 1942, tras los ataques de submarinos alemanes a buques petroleros mexicanos. Su postura decisiva elevó el prestigio internacional de México y su apoyo al Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Mexicana, que luchó en el Pacífico, consolidó su fuerza silenciosa. En casa, calmó tensiones crecientes, suavizó años de conflicto con la Iglesia Católica y protegió los procesos democráticos del PRI. Pero su presidencia no fue un cuento de hadas. Sus decisiones estaban impulsadas por las profundas cicatrices de una nación aún marcada por la revolución. Sin embargo, el final de la vida de Ávila Camacho fue tan trágico como abrupto. En 1955, con solo 58 años, el hombre que había guiado a México con tanta gracia y dignidad fue víctima de un ataque cardíaco repentino, el mismo día en que su esposa celebraba su cumpleaños. La nación lloró su partida, pero su fallecimiento estuvo envuelto en un sentido de ironía. El líder que había sido la brújula moral de México, cuyo legado se forjó en las instituciones que ayudó a construir, no fue permitido descansar en paz. Inicialmente enterrado en su rancho, la presión pública forzó su reinhumación en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Un testamento final a un líder cuya humildad, integridad y fuerza silenciosa contrastaron profundamente con los finales violentos de muchos de sus predecesores. En definitiva, la trágica y prematura desaparición de Ávila Camacho, su salida serena de un mundo que ayudó a moldear, permanece como uno de los capítulos más conmovedores e impactantes en la historia del liderazgo en México. Ahora avancemos a Adolfo López Mateos, nacido el 26 de mayo de 1910 en Atizapán de Zaragoza, un hombre de contradicciones, un populista con elegancia aristocrática, un modernizador que veneraba la tradición, y una figura carismática que a menudo escondía su verdadera naturaleza tras una sonrisa. Al ascender a la presidencia en 1958, prometió paz mientras continuaba con la revolución, buscando elevar a los pobres y modernizar México. Su mandato estuvo marcado por ambiciosos programas sociales, incluyendo la nacionalización de la industria eléctrica y campañas masivas de alfabetización. Sin embargo, bajo la fachada del progreso, López Mateos se volvió cada vez más autoritario, reprimiendo huelgas y a la oposición, siendo la infame huelga de los ferrocarrileros de 1959 la muestra más clara del férreo control de su régimen. Pero el capítulo más trágico de la vida de López Mateos llegó después de dejar el poder en 1964, aunque inicialmente querido, se retiró de la vida pública, solo para sufrir un aneurisma cerebral masivo en 1967. El hombre que una vez encantó al mundo con su diplomacia y visión, quedó atrapado en un estado semivegetativo, su mente silenciada, su voz prominente extinguida. Permaneció en esa condición durante casi 2 años, y cuando falleció el 22
de septiembre de 1969, la nación lo lloró profundamente. Su funeral fue un evento solemne, un final trágico para una presidencia que había prometido tanto, dejando un legado que, aunque aún respetado, quedó manchado por la dolorosa imagen de un líder caído en desgracia. Por último, tenemos a Lázaro Cárdenas del Río, nacido en 1895, el arquitecto visionario del nacionalismo moderno mexicano, cuya historia también terminó de forma trágica. Como presidente de 1934 a 1940, transformó México con políticas revolucionarias, siendo la más famosa la expropiación de la industria petrolera en 1938, que dio origen a Pemex y encendió el sentimiento de independencia nacional. Las reformas agrarias de Cárdenas, la redistribución de tierras y su apoyo a trabajadores y refugiados consolidaron su estatus como héroe del pueblo. Sin embargo, sus ideales lentamente se desvanecieron cuando el PRI giró hacia la corrupción y el autoritarismo tras su salida del poder, y su autoridad moral se convirtió en un faro solitario en un mar de desilusión política. En sus últimos años, Cárdenas, desilusionado por la traición del PRI a sus ideales, se desvaneció de la vida pública, aunque permaneció como una fuerza moral silenciosa en favor de la justicia. En 1970, cuando su salud comenzó a deteriorarse a causa del cáncer, falleció a los 75 años. Su partida fue recibida con un torrente de dolor por parte de un pueblo que no lo recordaba como una figura de poder, sino como un auténtico servidor del pueblo. Su funeral fue un luto del pueblo, no un evento del Estado, reflejando su conexión genuina con las masas. Aunque su hijo intentó revivir su espíritu político, el viejo Cárdenas era irreemplazable. Su muerte marcó el fin de una era, dejando un legado de ideales perdidos y esperanzas no cumplidas. Al reflexionar sobre las vidas y destinos de estos 7 expresidentes de México, nos enfrentamos al marcado contraste entre sus elevados ideales y las duras realidades que les siguieron. Desde el fervor revolucionario de Lázaro Cárdenas hasta la trágica decadencia de figuras como Adolfo López Mateos, sus historias son el reflejo del turbulento panorama político del país. Una nación atrapada entre la ambición, la traición y la dolorosa búsqueda del progreso. Estos líderes, cuyas trayectorias estuvieron marcadas tanto por sus triunfos como por sus fracasos, dejaron tras de sí una nación que aún lucha contra la desigualdad, la corrupción y la polarización política. Sin embargo, en sus luchas y contradicciones, también nos ofrecen valiosas lecciones sobre la fragilidad del liderazgo y el alto precio del poder. En nuestra sociedad actual, seguimos viendo ecos de esas luchas pasadas. Las preguntas que ellos enfrentaron, sobre identidad nacional, soberanía y justicia social, aún siguen vigentes. México, al igual que muchas otras naciones, continúa navegando el complejo equilibrio entre preservar sus ideales y confrontar sus fallas. Debemos reflexionar sobre las decisiones de quienes nos precedieron, entendiendo que sus acciones moldearon el mundo que habitamos hoy. Sus legados nos recuerdan que, aunque el poder sea efímero, las consecuencias del liderazgo, tanto buenas como malas, perduran. Debemos asegurarnos de que las lecciones del pasado no sean olvidadas y que sigamos luchando por una sociedad mejor y más justa. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las turbulentas historias de los presidentes más controvertidos de México. ¿Qué opinas tú sobre sus legados? ¿Crees que México ha superado sus sombras o sus decisiones siguen afectando al país hoy en día? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste de este viaje profundo por la historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias cautivadoras.
No te pierdas nuestro próximo video donde exploraremos otro capítulo fascinante de la política y sus protagonistas.